Muy bien, muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos que están conectados por la www.vendratv.org. Tal cual como lo prometimos esta mañana, estamos aquí para un programa especial con el profesor Michele Bonfiglio, que nos visita desde Italia. Así que queremos que este programa sea interactivo con cada una de las personas que están en estos momentos en la internet. Así que el profesor va a hablar sobre algunos temas muy interesantes. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y nosotros pues trataremos de dársela al profesor para que él las conteste. Nuestro entrevistado de esta tarde, nuestro programa especial, es un doctor en jurisprudencia, ¿verdad? Graduado en la Universidad de Nápoles, también es un magíster en teología sistemática y antropología sistemática también. Fue profesor o ha sido profesor en varias facultades o universidades. Y ciencia y religión. En ciencias y teología sistemática y religión. Muy bien, profesor, ¿y qué lo trae por aquí por Venezuela? ¿Cómo? ¿Qué lo trae por aquí por Venezuela? Yo estoy aquí para publicar mi último libro que le voy a mostrar. El libro es Antropología Bíblica sobre los textos originales de la Biblia. Bueno, este libro es único al mundo, porque aquí por la primera vez yo he hecho una investigación y así he recogido mucho material acerca de los errores que hay de traducción. Digo esto para los adventistas, que la hermana White... El libro trata de errores de traducción de la Biblia. Bueno, sí, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo. Así que del hebreo y del griego. Errores muy graves. En otras palabras, vamos a comenzar para que nuestros oyentes o vendranautas, como lo llamamos nosotros, tengan más claro a qué se dedica la antropología. Bueno, la antropología es en forma general, pues. Una parte de la teología. Antropos es una palabra griega que significa hombre. Así que antropología es el estudio del hombre. Claro, como es bíblica, es el estudio del hombre, así como se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ok, entonces el libro suyo trata básicamente sobre los errores que cometió el hombre al traducir la Biblia, o no le estoy entendiendo. El libro trata de la antropología en general, ¿no? Pero, digamos, el fin de esta nueva antropología es de presentar una antropología sin errores. No es que los errores, cuidado, están en la Biblia, no. Los errores están de traducción. Si después me dan algunos minutos, yo le explico cómo han llegado estos errores. Muy bien, tengo por aquí también entonces que usted ha escrito 8 libros. ¿Cómo? Usted ha escrito, además de este libro nuevo, ha escrito 7 libros más anteriormente. Sí, esto es el 8º libro. 2 de estos libros están traducidos en español. ¿Dónde se podrían encontrar esos libros para la compra, o usted los trajo para vender? No, ya están agotados. Ya se agotaron. Sí, porque hace tiempo. El primero yo lo escribí cuando era decano de la facultad. Usted fue decano de la Facultad de Teología aquí en Istivén. Nirgua, ¿no? En Nirgua. Bueno, y entonces yo publiqué un libro, Ciencia o Dios, con un punto de interrogación.
y enseguida vendí las copias, quedaron algunas pocas y me pidió un pastor de la iglesia de Caracas, me dijo, mire, este libro haría muy bien en Cuba. Yo regalé estos libros para Cuba. Ok, ¿no hay posibilidad de que esos libros se vuelvan a reimprimir para beneficio de todos nosotros? Bueno, estoy listo, pero ahora la cosa más importante que yo empiezo a publicar este libro, ¿no? Porque esto es completamente nuevo, perdón. A veces el italiano tiene que perdonar, nuevo. Y entonces, si después lo vendemos rápidamente, yo enseguida voy a hacer el próximo libro será algunos libros de la Biblia, porque mi objetivo es de llegar a tener una Biblia sin errores. Porque esta mañana una hermana que yo le he conocido cuando era pequeña, cuando yo enseñaba a Nirgua, ¿no? Era la hija del profesor Bracho, ¿no? Me dijo, y yo no conozco hebreo, ¿qué hago? Entonces le digo, mire, por ahora, apenas que lleguen, bueno, entonces busque de tener este libro, ya tiene 500 versículos corregidos, más o menos. O sea, este libro que está aquí ya tiene 500 versículos corregidos, este. ¿Cómo? ¿Este libro ya tiene 500 versículos corregidos? ¿Cuántos o sea, versículos? 500, le entendí. 500, alrededor de 500, no sé exactamente, pero más o menos, ¿no? Hay 500 versículos conocidos, porque yo le puse después aparte para facilitar la tarea. Empecé con Génesis, ¿no? Éxodo y así hasta el Apocalipsis. Los versículos que están corregidos. Ok, muy bien. Vamos entonces a seguir hablando con nuestro profesor Michele acerca de este interesante tema, pero antes vamos a escuchar entonces una melodía, un mensaje musical que nos tiene preparado allí nuestros amigos de... Bueno, parece que todavía no está el mensaje musical. Usted sabe que, o usted nos dijo que tenía 2 libros en español. ¿Cuáles son esos 2 libros específicamente? Los 2 libros que están en español, ¿cuáles son? Bueno. El primero es Ciencia o Dios. El segundo... Ciencia o Dios. O Dios. El segundo es Tras las huellas del diluvio. Tras las huellas del diluvio. Ok, hablando de ciencia o Dios, ¿es compatible la ciencia con Dios? Bueno, la pregunta es, no sé si se puede decir en español, provocatoria, ¿no? Para que al final de que han leído el libro, ellos pueden decir ciencia y Dios. Hoy yo puedo decir que como estoy trabajando sobre los textos originales, si nosotros vamos a los textos originales bien traducidos, nosotros no tenemos ningún problema con la ciencia. Cuidado. Con la ciencia, cuando la ciencia, digamos, habla de cosas probadas, porque muchas veces hay ciertas cosas que son solo hipótesis, mas que no han sido probadas, entonces ya podemos tener dificultades. Si quiere, le hago un ejemplo. Sí, dígalo. Bueno, por ejemplo, en 1972 yo publiqué por la primera vez mi libro en italiano, Ciencia o Dios. En este libro yo dije bien claro que la microevolución está probada. Cuando Darwin llegó a las Islas Galápagos, él dice, mire, no es necesario pensar que han llegado aquí 14 especies de, no sé en castellano cómo se dice, en italiano fringuelli. Son pájaros, ¿no? Bueno. Basta pensar que llegó una pareja y por de estas parejas se formaron otros fringuelos, pero siempre fringuelos.
con el pico más largo, más pequeño, con colores distintos. Esto se llama microevolución y está en armonía con la Biblia. Nosotros no podemos pensar que en el arca, ¿no?, que era un transatlántico, cuando tendré la oportunidad de presentarle mi PowerPoint sobre esto, yo le muestro la reconstrucción del arca hecha en Holanda. Es una cosa enorme, ¿no? Pero lo mismo, 1 millón de especies no podían entrar, ¿entiende? Entonces la expresión hebrea usada sea para lo que Dios ha creado es lemino. Lemino significa según sus especies, ¿no? Dios no creó toda la raza de perros, sino los cánides, de los cuales han venido los perros, han venido los coyotes, han venido, ¿cómo se llama?, zorros, especies muy, digamos, muy cerca, ¿no?, de estas. Así que no hay problema para la Biblia y está aprobado. Lo que no está aprobado es la macroevolución, es decir, de la célula al hombre. Y esto es completamente falso. Ajá, y cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios creó a este mundo en 7 días y la evolución dice que quizás no fueron 7 días literales, sino fueron miles de años que pasaron. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II dijo que quizás eran miles de años, o sea, un día equivale a 1000 años, ¿no? Y entonces, quizás no fue un día literal, sino fueron miles de años que pasaron entre un día y otro de la creación. ¿Eso es microevolución o eso es macroevolución? Bueno, digamos, acerca de los años, ¿no? Aquí habría que hacer un discurso un poco más profundo, ¿no? La hermana White habla de que todos ha sucedido de la vida, ¿no?, hasta hoy, dice algunas millares de años. Yo hablé con la persona que se ocupa de los escritos de hermana White, que se encuentra en Andrews. En Andrews, en la conferencia general, hay todos los libros. Estoy hablando de adventista, ¿no? Ellos me van a entender, ¿no? Bueno. Entonces están todos los libros, todos los escritos, hasta las cartas, todo, en 2 lugares, en Andrews y en la conferencia general. Y yo, como he estudiado en Andrews, pregunté a la persona que se ocupa de los libros de la hermana White, ¿qué quiere decir la hermana White con 6.000, más de 6.000, acerca de 6.000? Ellos dijeron, nosotros pensamos que la hermana White dice que eran millares de años y no millones de años. Bueno, la hermana White tenía razón. Lástima que otro no dice lo que yo le digo. Un profesor McDougall, que es un profesor de la California, que se ocupa de la historia de la Tierra, él habla de los métodos radiométricos. Los métodos radiométricos, el primero es el carbón 14, y este puede medir la materia orgánica. Está bien. Pero este método, cuando llega a un cierto punto, es tan poquito que ya no sirve. Y se trata de millares de años, como dice la hermana White, y no de millones de años. Los otros métodos sí miden millones de años, pero no sirven para materia orgánica. Así los fósiles no lo miden, sino los minerales. Entonces este profesor en su libro, yo tengo la cita en mis libros, ¿no? Creo que también en Tras las Huellas. Bueno, entonces él dice, bueno pues, ¿qué significa, por ejemplo, si yo encuentro del potasio al argón algo, ¿no?, que dura 3 millones de años? Él dice, bueno, 3 millones de años, pero ¿de qué? De los minerales y no de los fósiles.
Ahora, los minerales se encuentran ¿cómo se llama? En rocas magmáticas, ¿me entienden? Magmáticas, el magma, ¿no? De los volcanes, ¿no? Bueno, y estas rocas fueron las primeras rocas que están digamos, que formaron a la Tierra. ¿Me explico? En el segundo versículo de la Biblia dice que la Tierra era, digamos, desierta y vacía, cubierta por un océano. Así que para cubrirse de un océano empleó mucho tiempo. Y hay dirigente de la geoscience, ¿no? Lástima que se enfermó, no sé si vive todavía, que ha publicado un libro por la General Conference, pero división norteamericana, que yo lo tengo, no lo he traído porque no pensaba que hablábamos de estas cosas, pero en una próxima ocasión se lo puede traer. Y se llama The Earth en inglés, ¿no? La Tierra. Y él dice allá que es posible aceptar la idea que la Tierra se haya formado hace 4 billones de años y medio. Esto lo dice alguien que es un especialista, adventista de los geosciences. Esto no toca nada, ¿entiende? No tiene que ver. La hermana White habla de la vida y no de anterior, ¿no? Bueno. O sea que el relato bíblico de la creación tiene como 6.000 años, pero puede ser que la tierra ya existía antes de ese relato bíblico de la creación, es lo que... ¿De la creación? Sí, de la creación. No, absolutamente no. Ok, entonces... Ahora, vamos por orden. Primer versículo de la Biblia. Mire, es extraordinario. Bereshit, bara, Elohim, ve a Shammai, ve a Res. Extraordinario. En el principio creó Dios. Ese es el primer versículo de la Biblia. Vamos a traducirlo. Bereshit. Be significa en. Reshit, principio. En principio, bara. Creó de la nada. ¿Quién? Elohim, Dios. ¿Y qué creó? No cielo y tierra, mas cielos y tierra. Extraordinario. Mundos. No solo nuestro mundo. Hoy diríamos no solo nuestro universo, mas hay universos paralelos. Dios creó todos los universos paralelos, si no se conoce lo último que hay en este campo. Esto es extraordinario. Hay un profesor, y tengo el libro, lo he traído en inglés, que es un profesor de la Universidad de Harvard, no es uno cualquiera, de la Harvard. Este profesor ha escrito un libro que en italiano lo han traducido Buscando Dios en el Universo. Piense. Y entonces él dice, mire, nosotros estamos afortunados, porque ya sabemos que hay muchas galaxias, ¿no? Galaxias. No solo la nuestra, que es la Vía Láctea, sino afuera de la Vía Láctea tenemos muchísimas galaxias. Y hay muchísimos planetas. El profesor dice, yo no puedo pensar que solo nuestro planeta sea habitado. Seguramente va a haber otros planetas donde hay vida. Bueno, apenas yo tengo este libro en inglés, como yo hablo de estos, ¿no? En este libro, entonces lo voy a mandar al profesor para hacerle ver que el Antiguo Testamento habla de otros mundos habitados. En Job, un libro maravilloso, mire, Job. Yo tendría que hablar media hora ahora de este libro, pero me paro, ¿no? Él me dijo solo pocos minutos. Entonces, el libro de Job, ¿qué dice? Dios cuando habla con Job, dime, si tú sabes, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Y los hijos de Dios, ¿qué hacían? Cantaban, gozaban, ¿no? ¿No? ¿Dónde estaban los hijos de Dios? Él estaba apenas preparando el planeta Tierra para recibir la vida. Quiere decir que hay otros mundos habitados. La misma cosa en Hebreos, se habla de mundos, y también la misma cosa en el Corán. No sé cómo lo llaman, ¿Corán? Corán. Bueno, y también allá, en la primera sura, Al-Fátima, se habla de Allah, que es digamos, el artículo, ¿no? Árabe. E Ilaha, el nombre de Dios, ¿no? Entonces, Allah significa el Dios, ¿no? Para entendernos. Allah es el Dios, es el rey de muchos mundos. Ok. Para que él sepa que ya los tres textos religiosos, los tres, hablan de otros planetas. Dice otra cosa y después le hablamos, pero yo solo la indico porque tengo que acabar. Entonces, él dice, pero yo entiendo, dice este profesor, que seguramente le molesta lo que nosotros sepamos ya de todas estas galaxias. ¿Y por qué? Porque ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el paraíso? Yo enseguida le voy a mandar este libro, porque en este libro yo demuestro que no hay ni paraíso ni infierno. Amén. Bueno, vamos entonces, creo que ya para este momento hay bastantes preguntas o deberían haber bastantes preguntas en nuestro chat. Y mientras vamos a los mensajes musicales, ustedes pueden hacer sus preguntas y volvemos en un ratito. Iglesia unida
Muy bien, estamos de regreso con esta entrevista especial con el doctor Michele Bonfiglio. Ya me lo estoy aprendiendo. Recordamos que estamos en los 10 días de oración a nuestros queridos videntes y hoy estamos orando el día 11 de enero por los esfuerzos evangelísticos del 2014. Recuerden que en el 2014 nosotros tenemos 2 esfuerzos evangelísticos aquí en la ciudad de Maracaibo. Uno en el mes de marzo, del 19 al 22 de marzo, con el pastor Bullón, como cierre de una campaña ministerial que comenzará 15 días antes. Y en el mes de mayo estaremos con el pastor Esteban Bor, del 6 al 10 de mayo. Así que pedimos a todos ustedes que tengan en sus oraciones, en el día de hoy específicamente, que oremos por estos proyectos evangelísticos de la Asociación Venezolana Occidental. Muy bien, doctor Bonfiglio. Hay algunas preguntas por aquí, pero quisiéramos que cerremos primero la parte anterior. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 de Génesis, ¿hay alguna diferencia en años? Primero habló de la creación del universo, ¿no? Así que no fue solo, digamos, nuestro universo, pero todos los universos que hay en el mundo, ¿no? Digamos, todo el universo, hablamos, que ahora se habla, pero dejemos esto, que se habla ya de universos paralelos. Bueno, todo esto fue creado ¿cuándo? En principio. La Biblia no da ninguna fecha. Esto tiene que ser claro. En nuestro Bible, Seventh Day Adventist Bible Commentary, lo dice bien claro. No hay fecha en la Biblia. El segundo versículo el manual de la iglesia, dijo usted en no inglés. habla más de la creación, pero habla de la tierra. Pero no dice cuándo fue formada la tierra. Dice solo que la tierra estaba vacía y desierta, ya formada y cubierta por un océano, y entonces, digamos, este océano no permitía a los rayos del sol, cuidado, de penetrar, pasar a través del océano y llegar a la superficie de la tierra. No sé si alcanzo a explicar bien, ¿no? Se me explico bien. Entonces, ¿cuándo fue formada la tierra? No se sabe. Digamos, Webster, que ha escrito el libro The Earth, que ha sido publicado para la División Norteamericana General Conference, él dice que nosotros podemos aceptar, ¿no?, que fueron 4 billones y medio. En castellano es billones, ¿no? Porque en italiano es miliardi. Billones. Bueno, ¿entiende? ¿Qué es una fecha? ¿Cómo lo han sabido? La han sabido por medio de los métodos radiométricos, ¿no? ¿Y por qué podemos aceptarla? Porque fueron medidos los pedazos que vinieron de la Luna. Después fueron medidos los meteoritos, ¿no?, que han llegado sobre la Tierra y la Tierra. ¿Y cómo coinciden esta fecha con estas 3 cosas, ¿no?, la Luna, los meteoritos y la Tierra? Entonces se piensa que esta fecha sea, no sé, en italiano decimos atendible, ¿no? Aproximada. No, que se puede aceptar. Aceptable. También aceptable, perdón, O sea, aceptable. Científicamente. ¿Entiende? Entonces, esta es una fecha, ¿no? Uno puede aceptarla o puede rechazarla, pero no, así como para el universo, ellos hablan de 13 billones de tiempo, pero la Biblia no habla de fecha, ¿no? Aquí en vez tenemos algo que puede ayudarnos, es decir, la tierra fue formada, después fue cubierto del océano. ¿De dónde vino el agua de los océanos? Por medio de las
erupciones, ¿cómo se llama? Volcánicas. Erupciones. 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 ¿Entiende? Y entonces venían poco a la vez, ¿no? Para alcanzar a cubrir todo el planeta es necesario pensar en un tiempo bastante largo, ¿no? Para que se pudiera formar. Pero no tenemos otros elementos a nuestra disposición. No hay fecha ni de la creación ni de la formación de la tierra, pero son dos cosas distintas. Porque cuando Dios estaba formando la tierra, había ya habitantes de otros mundos, ¿no? Como en Job, que cantaban que estaban felices. ¿Por qué estaban infelices adventistas? ¿Por qué? Una pregunta. Bueno, se lo digo yo. Entonces, ¿por qué? Usted sabe, formar la tierra, ¿qué significaba? Significaba que había la posibilidad que naciera ¿quién? Un hombre, ¿no? ¿Quién? El Mesías, ¿no? El Cristo, ¿no? En griego, Cristo significa junto, dakraiomai, y en hebreo se dice Mesías, ¿no? Y entonces, el que tenía que solucionar el problema, no solo de esta tierra, pero también nosotros, de mundos, ¿no? Porque si usted lee en el capítulo 12 de Apocalipsis, es extraordinario, ¿no? Que habla que hubo guerra, batalla, competición, ¿entre quién? Entre Satanás y los suyos, y entre Micael, Jesús y los suyos. Dice, pero aquellos no ganaron, y estos sí ganaron. ¿Cómo ganaron? Dice, por la sangre del Cordero. Muy bonito. Cuando todo el universo pudo entender el grande amor de Dios para salvar la humanidad. ¿Entiende? Entonces estaba bien claro que todas las mentiras de Satanás cayeron, y entonces se hizo limpieza. Todos estos seres que habían seguido, dice, no fue más encontrado lugar de Satanás y de sus ángeles otra vez en otros planetas. Todo ha sido concentrado en este planeta donde se acabará, ¿no? Con la destrucción, de los impíos. Y antes, claro, yo me auguro que todos nosotros y todo el pueblo de Dios, ¿no? Adventista pueda después, ¿qué hacer qué? Cuando Jesús viene, tenemos que escaparnos de acá. Así que no acumulan demasiado cosas, porque podemos ir sin una maleta en contra de Jesús. Mientras Amén. que los que queden aquí serán se autodestruirán en la ajena. Muy bien. Entonces, para resumir, vamos a ver si entendimos. Por lo menos tenemos la Tierra, tiene más la Tierra y el universo, tiene más de 4 billones de años. Sí. Y el relato de la Tierra. La ¿no? Tierra. El universo no O sabemos. sea, la Vía Láctea. Ujú. Se La Vía supone- Láctea es la galaxia a la cual la Tierra Pertenece. es decir, no tanto la Tierra. Hablamos entonces de sistema solar. Sistema El solar. Sol con los planetas pertenece a esta galaxia que se llama Vía Láctea. Sí, la Vía Láctea. Ahora, el relato de la creación que aparece en Génesis, o sea, los 7 días literales, eso sí tiene unos 6.000 años, según la Biblia, ¿no? No, bueno, hablamos de millares de años. Millares Los de años. estudiosos adventistas hablan de 10.000, a otros 15.000, ¿no? Pero millares de años. Pero hay una cita de la hermana Juárez que creo que ella Pero dice no se- millones. No ¿Entiendes? millones. Los 500 millones es falso, porque ellos, estos métodos, se aplican a los minerales. Estos minerales han sido, ¿cómo se dice Ok, en español? pero Eroso. si uno se va por el relato bíblico, por Esto
por los años, minerales okay, ha sido quitado de las rocas magmáticas. Entonces dice este profesor McDougall, la fecha no es de la roca sedimentaria que se formó durante el diluvio, sino de la roca que ya existía antes y que formaba la tierra, la roca magmática. Y a nosotros no nos afecta, porque si se hablan de billones de años, ¿se entiende? A nosotros no nos interesa. claro. Puede ser 300, 400 millones. No nos toca. Lo esencial es que los fósiles, es decir, la materia orgánica, ¿no?, se encuentra solo algunos millones de años atrás. Y Eso. así ve, la ciencia y la Biblia coinciden. Ok, pero cuando Dios adornó esta tierra, o sea, cuando la creó Sí. al hombre, a la mujer, ¿Sí? de ahí para acá, ¿cuántos años han pasado? Bueno, Porque según los judíos, mi hijo, por ejemplo, estudia en un colegio judío y supuestamente estamos viviendo en el año 5000 y tanto, según la cuenta que ellos llevan. no, esto no. ¿No es eso verdad? Es demasiado poco, ¿no? Millar de años. Es decir, hay que hacer una distinción entre el planeta, ¿no?, Sí, esa distinción es la que y, queremos que hagamos. y la vida. Y la vida en el planeta. La exacto. vida del planeta. Son dos cosas distintas. Si nosotros hablamos de la vida del planeta, entonces podemos hablar de millares de años. Millares. Millares. Si en vez nosotros hablamos de planeta, tenemos que hablar de billones Millones de de años. A menos que no podemos demostrar que fue más breve el periodo en el cual se ha formado el océano. Ok. No sé si me explico bien. El micrófono, por favor, porque si no, no nos escuchan en la internet. Tenemos aquí un público presente. Vamos a ver qué pregunta tiene allí la hermana Ada. Supongo que del tiempo que estamos hablando, que son 6000 años, antes y después de Cristo, eso debe referirse al conocimiento. Despacio. Vamos a suponer, pastor, que vamos a tomar en consideración los años antes de Cristo y los 2000 que van caminando después de Cristo, ¿verdad? Pienso yo que eso puede hacer que el hombre le dice que el mundo tiene 6000 años es debido al mundo conocido, al inicio de la civilización. Porque antiguamente no podíamos determinar la edad de la Tierra ni del cosmos, porque no se conocía la civilización. Este periodo del que estamos hablando, del tiempo, 6000, 5, 4, puede ser desde el inicio de la civilización hasta este periodo que está corriendo. ¿No cree usted? Bueno, escuche. Si usted lee nuestros comentarios, Seventh Day Adventist Commentary, ¿no?, él dice que esta fecha de 6000 años es más bien una profecía de los etruscos y de los persas, que no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Así que tenemos que olvidar. La hermana habla de 6000 años, a veces habla de casi 6000, el comienzo del mal, ¿no? Y habla en dos partes, yo lo puedo caracterizar, unos señales de los tiempos, más de 6000. Entonces, por esto que los estudiosos piensan que lo que la hermana White quería decir era que se trataba de millares de años, pero no es que fijo. Si fuera 6000, la hermana White, no sé, digamos en el 1800 y pico, ¿no?, dice 6000. Cuando habla del 1900, ya tiene que cambiar un poco, ¿no?, porque han pasado algunos años. No es una fecha, es más bien, yo por ejemplo, cuando comencé del 1950 a predicar, yo decía hace 2000 años cuando vino Jesús. También ahora yo continuo a decir 2000 años, ¿entiende? Pero no que son precisos, ¿no? Bueno, Así es. yo quiero especificar,
como hablan los adventistas. Bueno, yo creo que la hermana White haya recibido visiones. Porque o sí o no. Para mí, sí, lo recibió. Porque dice cosas tan extraordinarias que solo estando en contacto con Dios pudo decirla a ellas. Ahora no tengo el tiempo, mas son cosas extraordinarias. Todo lo que ha sucedido en el diluvio, todo así. Es una mujer extraordinaria, ¿no? Dijo cosas que al tiempo suyo eran completamente nuevas. No sé si me explico. Así que no hay problema para mí. Solo que yo no pongo la hermana White más arriba de Isaías y de otro profeta, ni más abajo. Mismo nivel. Entonces, como ella nos ha enseñado cómo entender la profecía de Isaías, de Ezequiel y de Daniel, nosotros tenemos que aplicar estos mismos métodos a lo que ella dijo. La hermana White hizo una cosa que era una revolución en el campo de la teología. Nadie creía, todos creían que Dios había dictado palabra por palabra la Biblia. El libro, creo que en español, Mensaje Selecto, yo le puedo dar la página si a usted le interesa. Yo lo he encontrado hace poco, ¿no? En el primer tomo. Yo sé que ustedes lo tienen en español. Una cosa extraordinaria. Una mujer que había hecho solo la quinta primaria. ¿Cómo podía meterse contra todos los teólogos de su tiempo a decir, señores, Dios no ha dictado las palabras? Dios ha inspirado hombres. Estos hombres han buscado y han encontrado un lenguaje humano limitado. Y en el mismo tomo, si usted va un poco más allá, encuentra otra frase extraordinaria para mí que estoy trabajando en esto. Dice, algunos me miran seriamente, ¿no? Y me preguntan, según usted, ¿puede haber errores de copistas y de traductores? ¿Sabe cómo contesta en inglés la hermana White? This is all probable. Esto es muy probable. Yo estoy feliz porque estoy trabajando en esto y tengo la fuerza de la hermana White, ¿no? Para poder decir, hermanos, en la Biblia hay errores, no en la Biblia, sino en las traducciones de la Biblia. Y nosotros tenemos el deber de hacer ¿qué? Corregir esos errores. Corregir esos errores. Muy bien. Hablando de la hermana White, aquí tengo una cita que aparece en Revit and Herald del 10 de noviembre de 1904. Una cita que vamos a cerrar con esta cita, esta parte del programa. Nosotros dependemos de la Biblia para el conocimiento de la historia temprana de nuestro mundo, dice ella, de la creación del hombre y de su caída. Remueva la palabra de Dios y ¿qué podemos esperar sino ser guiados a las fábulas y a las conjeturas? Y tal debilitamiento del intelecto es el resultado seguro del error acariciado. Necesitamos la auténtica historia del origen de la tierra, de la caída de Lucifer y de la introducción del pecado en el mundo. Sin la Biblia seremos desconcertados por las falsas teorías. La mente de ser sometido a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero teniendo en nuestro poder una auténtica historia del comienzo del mundo, no necesitamos ser obstaculizados con conjeturas humanas y teorías no dignas de confianza. ¿A qué cree usted que se está refiriendo aquí la hermana White cuando habla de teorías y conjeturas humanas? Bueno, hay teorías y hay mitos afuera de la Biblia. Muchos piensan que lo que dice el primer capítulo del Génesis son mitos. No es verdad. Si nosotros lo leemos en el texto original, no tenemos ningún problema con la ciencia, ¿no?
Claro que también las ciencias dicen mentiras. Díganos un ejemplo de la mentira de la ciencia. Entonces, Un las ejemplo. mentiras son de ellos, ¿no? La primera diapositiva que tengo de un PowerPoint dice así: muchos mientan, dicen mentira, perdón, mientan, sí, mentir, bueno, miente. Dice, entonces yo sigo diciendo, ¿sí? Mienten los que venden productos, porque dicen que son buenos, hasta la medicina que sirven y a veces nos hacen daño, ¿no? Dos, los políticos, ¿no? Que dicen que sus teorías son las verdaderas en vez de son irracionales. La cosa más fea, ¿sabe cuál es? Y que mienten también los científicos y los teólogos. El hecho que hay mentiras en las traducciones es bien clara, ¿no? Y nosotros adventistas sabemos las dificultades cuando tenemos que presentar a un católico que no es verdad que a la muerte el alma inmortal se separa del cuerpo mortal. Eso es una mentira. Y la hermana White en el libro Conflicto de los Siglos dice, Satanás ha tratado de conseguir algo. Satanás antes ha probado que los libros apócrifos, lo conoce, ¿no? Estos libros escondidos, estos libros, y no pudieron. Los hebreos no han permitido, es la Iglesia Católica que en el Concilio de Trento puso adentro de la Biblia algunos libros apócrifos, pero hoy están obligados a decir que todas aquellas cosas falsas provienen del helenismo, es decir, de los griegos, no tiene nada que ver con la Biblia. Hoy tienen que reconocer esto. Pero ellos hicieron esto, pero los hebreos no. La Biblia hebrea que nosotros usamos, el Antiguo Testamento que nosotros usamos, está perfecto. Yo estoy hablando del texto original. Después tenemos el Nuevo Testamento. Enseguida los cristianos cerraron el canon. Si hubieran esperado un poquito, entraban algunos libros de los padres de la iglesia apostólicos y nosotros estaremos perdidos. Gracias a Dios que esto no ha sucedido. Nosotros podemos estar contentos por esto, ¿no? Amén. Muy bien, vamos entonces a unos mensajes musicales y regresamos entonces para contestar algunas preguntas que el público ha hecho al doctor Miquel. Impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Bien, con tus manos de gran artista, tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces.
tus manos de gran artista, tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista, tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy, lo mereces hoy. Muy bien, ya estamos de regreso con el último set de este programa y tenemos algunas preguntas y saludos. Por ejemplo, aquí Manuel Salcedo dice que fue su alumno en 1993 y no olvida sus clases y sus anécdotas. Y tiene una pregunta: ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear al mundo? Bueno, los astros tienen una función. Los astros, digamos, ahora no sé si usted habla de astro en el sentido también de planetas. Entonces, la pregunta, digamos, es muy resuelta fácilmente, ¿no? Dios ha creado, ¿no?, galaxias. Una cosa muy interesante. Ya ha desaparecido algo caótico del universo. Todos los científicos dicen que el universo desde el comienzo hasta hoy ha sido siempre ordenado. Así que si hablan de caos, están equivocados. La palabra caos es una palabra griega que no puede estar en el Antiguo Testamento porque es otra habla y no existe una palabra caos en el hebreo. Y entonces todo bien ordenado. Entonces hay, no sé cómo traducirlo en español, amazos, conjuntos, ¿no?, digamos, de estrellas, etcétera, ¿no? Más pequeños, después más grandes y así aún más grande. Ahora, Dios crea, ¿no?, esas estrellas, esta galaxia, y la galaxia tiene planetas, y los planetas son habitados, ¿no? Los otros planetas son habitados de otros seres, pero son criaturas, cuidado, no son dioses. Todo son criaturas. Y estas criaturas, digamos, son un poco distintas de nosotros, porque ellos pueden llegar a ser invisibles y dos, pueden cruzar entre los espacios siderales rápidamente. Cuando vamos a hacer el PowerPoint sobre el libro, yo le mostraré cuáles son las avenidas, digamos, entre un universo y otro. Han podido mirar algunos científicos, nada de ciencia, publicados en la revista Science, que es una revista internacional, ¿no? Bueno, y entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo llegan tan rápido? Bueno, ahora sabemos. Hay túneles que antes eran llamados hueco negro, ¿no? ¿Entiendes? Agujero negro. Y se decía que era caótico, que no, esos son sencillamente túneles que vienen usados para ir de un lugar a otro
Y hay un científico astrónomo que ha podido ver fotones uno tras del otro que después como si bajaran de una parte a otra. Una cosa extraordinaria. ¿Por qué Dios permite esto? Para darnos una idea del universo grande, enorme, que para nosotros es imposible imaginar, porque ¿quién de nosotros puede imaginar un espacio infinito? ¿No? Es difícil, ¿no? Para nosotros. Bueno, así que se hacía, el Señor hacía, creaba astros, es decir, significa galaxias, estrellas, planetas, contemporáneamente, ¿no? Para después tener habitantes. Nosotros los llamamos ángeles, pero yo no uso esta palabra, porque parece ángel con las alas. Esto era una vez que se pensaba que se podía volar solo con las alas, ¿no? Nosotros sabemos que no, no es así. La palabra ángelos significa mensajeros. Estos son mensajeros que llegan donde nosotros. Son distintos de nosotros, y cuando nosotros vamos o a resucitar o ser transformados como vivos, entonces también nosotros, como nosotros, tenemos que cruzar los espacios, y no sé Jesús dónde nos lleva, ¿no? No muy lejos, porque tenemos que mirar lo que sucede en nuestro planeta antes de volver acá, cuando habrá nuevos cielos y nueva tierra. Muy bien, bueno, aquí hay otros saludos. Manuel Andara, saludo al doctor Bonfilio, antiguo alumno del Seminario Adventista en los años 93 y 94. Y bueno, tenemos que terminar ya el programa porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar con preguntas y respuestas. Pero cerramos este set para que quede el programa cerrado y volvemos en un minuto para continuar con preguntas y respuestas. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial con el doctor Michele Bonfilio. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con un mensaje de amor y esperanza a los hombres por donde voy. necesita más de ti.
Muy bien, bienvenido nuevamente a este programa especial de antropología bíblica con el doctor Michele Bonfil. Doctor, ¿hay errores en la traducción Sí, bíblica? sí, sí. ¿Cómo cuáles? ¿O cómo se introdujeron esos errores? ¿Cómo llegaron a estos errores? Sí, ¿cómo llegaron esos errores? Bueno, 2 siglos antes de Cristo, 70, se dice 70, no sabemos seguramente si fueron 70, judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Pero estos 70 judíos estaban bajo el helenismo. El helenismo es cuando la cultura siguió a Alejandro Magno y llegó a todo el mundo conocido. Y entonces ellos, en traducir, por la primera vez, en la traducción le pusieron a Platón. Las ideas de Platón. ¿Cómo lo ha recibido Platón? Ahora es un poco largo decir todo, pero solo brevemente. A Platón llegó del Upanishad, comentario a estos 6 siglos antes de Cristo. Entonces llegó a Platón la idea de la transmigración de las almas, que es una idea del hinduismo, ¿no? Es decir, cuando uno muere, ¿no? El alma pasa de un cuerpo a otro y cuando se purifica vuelve otra vez a Brahma. Entonces eso pasó a los griegos y Platón lo aceptó. Dijo que el alma es una cosa espiritual que venía del mundo de las ideas, después pasaba de cuerpo a otro y después volvía purificada. En aquel entonces, por la primera vez, la palabra griega psique significó alma inmortal y la palabra soma significa cuerpo mortal. Así que de aquel entonces, después todos los demás han copiado, siguiendo la traducción de estos judíos, que está completamente equivocada. La palabra nefesh hebrea, absoluto, como dicen los americanos, es decir, absolutamente, ¿no? No tiene el significado de alma. Es una palabra que hay que eliminar. No existe en la Biblia. Ha sido puesta, ¿no? Mas no existe. Nefesh, en primer lugar, significaba, digamos, cuello, significaba garganta, respiración. Entonces, cuando habla de Raquel, hay que traducir respiración. Cuando habla de un prisionero que viene amarrado con una cintura de metal, tiene que decir cuello, no puede decir que legaron el alma con la cintura, ¿entiende? Esas son cosas. Y además, mire, esto es bien claro. Hay un versículo, cuando el nazareo toca un muerto, se contamina. Usted conoce en los nazareos esta parte de personas que se consagraban al Señor. Entonces, cuando él toca un muerto, se contamina. Entonces yo fui a ver qué dicen, porque hay la palabra para digamos, la persona muerta en hebreo. ¿No? Leo que el cuerpo muerto, cuerpo. Mas si la palabra cuerpo no existe en hebreo, vamos a ver el original. Nefesh met, la palabra que traducen erróneamente alma, con la palabra met, alma, muerto, pero ellos no lo podían decir, porque para ellos el alma es inmortal, y entonces cambiaron y le pusieron cuerpo, pero cuerpo no existe en la Biblia, en el hebreo, ¿no? ¿Entiende? Así que es ridículo estos errores, no tienen algún significado, han dañado toda la antropología, pasando, en vez de hacer una antropología semítica cristiana, ahora nosotros tenemos una antropología
en la Biblia de Platón. No, Platón 400 años antes de Cristo no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, así la cosa está. Ok, eso quiere decir entonces que la cultura helenística se introdujo en la Sí. traducción bíblica. Eso es. Ok, Y esto fue Satanás, ¿no? claro, fue... Porque no pudo hacer entrar los apócrifos, que todos están con Platón, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, vamos digamos, a hacer que los traductores traicionaban. Sabe que los americanos dicen en italiano, traduttore, traditore, traductor, traicionero. Ok, pero esos traductores ¿eran traicioneros en realidad o es que ya estaban imbuidos de la cultura griega Sí. y para ellos traducir al griego, pues ellos utilizaban las palabras griegas? Como... Sí, usaron la palabra psique, ¿no? Pero con el significado de Platón. No con el ¿Entiendes? significado bíblico No, original. no con el significado bíblico. La palabra psique tampoco significa. Por ejemplo, para los adventistas, para que me siguen. La hermana White sabe que hay errores. Pero en el 1950 más o menos, un cierto Nichols, el que ha preparado como redactor, ¿no? El Bible Seventh Adventista, el comentario bíblico adventista, Nichols, publicó un libro, Answer to Question. Entonces, cuando hay la pregunta, ¿no?, acerca de Raquel que pierde el alma o también el niño, ¿no?, de la huella, que el alma se va y después vuelve, él dice, no, estando a Genesius, que es el más grande personaje que ha hecho una gramática hebrea, ¿no? Nefesh significa ¿qué? Respiración, respiro, suspiro, mas no significa alma. Y después, también en otra parte, cuando Jesús habla, porque Jesús no ha hablado griego, conocía el griego, pero lo usó para hablar con Poncio Pilato, ¿no? Pero cuando él hablaba hebreo. Entonces, también allá, la gente dice, pues Jesús dijo psique. No, Jesús nunca ha dicho psique, Jesús ha dicho nefesh, ¿no? Y Nichols dice que en este caso psique significa vida y no alma. ¿Y cuándo es que la palabra nefesh aparece por primera vez en la Biblia? La palabra nefesh aparece en el Antiguo Testamento, obvio, porque es una palabra hebrea, 755 veces. Usted imagine el trabajo que he tenido que hacer. 755 Pero cuando veces. en el relato de la creación, ¿qué palabra se utiliza cuando dice que Dios sopló aliento de vida? ¿Cómo? Cuando Dios está creando a Adán, que dice que Edén. sopló, Sí. ¿qué palabra se usa allí? Neshamak. Nechamac. Neshamak, que significa energía. Dice, Jesús creó al hombre, ¿no?, del polvo de la tierra. Cuidado, no hizo una estatua hecha, no. Lo que quiere decir la Biblia, que las mismas sustancias, ustedes lo que estudian química saben que hay sustancia orgánica e inorgánica, ¿verdad? Así que lo que quiere decir que la misma sustancia orgánica que está alrededor de nosotros han formado el hombre. Y el hombre era completico, ¿no? Tenía ojos, orejas, cerebros, todos. Pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? La vida, ¿no? No podía hablar porque no tenía vida, no veía porque no tenía la energía. Bueno, entonces Dios sopló en Adán Neshamach, el aliento vital, y el hombre llegó a ser un ser o una persona viviente, no un alma. En este caso, ¿Y qué palabra se la utiliza palabra
nefesh significa persona, ¿entiende? Ser, mas no significa alma, un ser o una persona viviente. Muy bien, y cuando Cristo le dice al ladrón de la cruz, de cierto estarás conmigo en el paraíso, Sí. ¿qué él estaba diciendo en realidad? Bueno, en realidad Jesús hablaba hebreo, ¿no? La palabra paradiso hay en griego, paradeisos, pero yo le puedo traer aquí del Instituto Bíblico Pontificio. He traído este manual, algunas cosas digo para que la gente sepa, donde ellos hablan palabra por palabra, describen la palabra. Cuando llegan a la palabra paradeisos, el Instituto Bíblico Pontificio tiene que decir que la palabra griega paradeiso es una transliteración, no sé si me entiende, ¿no? Por ejemplo, los hebreos no tienen en hebreo la palabra, no sé, market, pero entonces la han puesto con los caracteres hebreos y usted lee market. Es transliteración de una palabra persa que significa jardín. Por esto entonces Eden. Y usted la palabra paraíso la encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero yo le hablo solo de 2. Una cuando él se fue, bueno, hablamos de estas 2 veces. La primera se encuentra en, digamos, en Lucas 23, 43. La segunda se encuentra en Apocalipsis. En el Apocalipsis se dice que el que ganará podrá comer del árbol de la vida, ¿no? El fruto del árbol de la vida que está en el medio del Edén. ¿Entiende? Bueno, no paraíso, Edén. O Y sea que entonces Jesús, ¿qué dijo? La palabra ¿Qué dijo? hebrea es Edén. Edén. Es sí, el mismo Edén de Génesis. Sí. Entonces él dijo, muy bonito, ¿no? Él había dicho digamos, el buen ladrón, llamémoslo así, ¿no? Le dice, Señor, cuando tú estarás en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús, el otro estaba para morir, le dio una gran palabra de consolación. Yo te digo, hoy yo te digo, que tú estarás conmigo, ¿dónde? En el Edén de la nueva tierra, del cual habla cuál? Apocalipsis capítulo 1, digamos, segundo capítulo del Apocalipsis. Muy bien, entonces no es paraíso, sino es Edén. La palabra Sí. debería ser Edén, Edén, no paraíso. Ese es un error que aparece. no entonces. paraíso. No paraíso. Eso No. es ese. Paraíso no existe de alma, no existe infierno porque es una palabra latina y no puede estar en la Biblia, porque en el Antiguo está escrito en hebreo, el Nuevo está escrito en griego. En griego no dice infierno, ¿no? Dice Hades. Exacto. Está muy interesante entonces la charla, pero ya tenemos que terminar. Así que les invitamos para el próximo sábado. Vamos a comprometerlo. ¿Puede venir el próximo sábado a las 4 nuevamente? Para otra entrevista. Seguir hablando sobre los errores de Bueno, sí. su libro, su último libro de los errores. He venido por esto, ¿no? Todo que quiere, estoy aquí a la orden. En lo que yo le puedo ser útil. Es si una cosa yo no la sé, yo no tengo ninguna dificultad para decir, no sé. No Muy se bien. puede saber todo. Entonces estén atentos. Seguramente el próximo sábado a las 4 tendremos otro programa especial con el doctor Michele Bonfiglio. Gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva oportunidad. Y recuerda, el que ha de venir, vendrá y no tardará.
día futuro. Los eventos de hoy son sin precedentes. Mientras los ríos y los arroyos están llegando a un nivel de inundación, miles están todavía sin electricidad después de los terribles tornados. 3 huracanes han azotado al sur de la ciudad. Y ahora, la tierra se mueve. Creo que estamos pasando un terremoto. Nunca he visto un clima tan terrible. Les aconsejo